Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 31. Capítulo 31. No existe tal cosa como un día libre fácil. Ahora vuelvo y me duermo. Por suerte, para eso están los días libres. Llegué al Distrito 1 y me puse el uniforme de la academia. Tengo mi pase, así que no habrá problemas. Llegué a la academia al amanecer. Es precioso aquí. Pero no me gusta el Distrito 1. Es un poco pantanoso. Brumoso. Aburrido. Demasiado seguro. Es como si nadie viviera aquí. Todos duermen. Esto se nota especialmente por la mañana. Lo primero que oí al entrar en el recinto no fue el canto de los pájaros en los árboles cercanos, sino respiraciones, jadeos y movimientos. Intrigado, seguí el sonido y encontré a Renji y Kira llevando a cabo una pelea de entrenamiento. Se movían bastante bien. Renji tiene buena fuerza e instintivamente potencia sus golpes con energía espiritual. Pero su velocidad es menor. Kira es más pasivo. Tiene mejor técnica, es más ágil y se defiende mejor. Pero Akuda claramente no es su especialidad, aunque lo hace bastante bien. Así intentaron derrotarse. Renji intentó golpearlo, y Kira intentó atraparlo y lanzarlo. Pero Renji tenía la ventaja simplemente porque era más resistente. Es mejor no enfrentarlo en una batalla de desgaste. El resultado fue obvio. Kira perdió velocidad y falló el golpe. El ganador es Avara y Renji. Dije en voz alta. Solo entonces me notaron. Buenos días. Hola, Kara, saludó el de cejas pobladas. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Tenía algunos asuntos que atender, así que ya estoy de vuelta. ¿En serio? Kira pareció sorprendida. No te encontramos. Queríamos invitarte a practicar. ¿Estás tan preocupado por el examen? Sonreí. No, la verdad, dijo Avara y con una sonrisa. Pero es mejor estar preparado. Y solo quiero calentar. Bueno, como quieras, me encogí de hombros. ¿Por qué no trajiste a Rukia? No es madrugadora, rió Renji. Y estuvo buscando a Ebiko hasta la noche, así que se cansó. Sonreí. Es testaruda. Bueno, que le vaya bien a ella, y a ti. Me voy a la cama. Voy a pasar el día libre relajándome, y por la noche tengo que leer Guerra con los Kinki. Si no, Doe nos va a dar una paliza. No me lo recuerdes, gruñó Renji. Sí, es terrible en teoría. Despidiéndome de ellos, me dirigí a mi habitación. Estaba tan cansado que no presté mucha atención a lo que me rodeaba. Llegué a mi habitación, entré y comencé a desvestirme. Te estaba esperando, querida, dijo una voz de mujer. Me desperté instantáneamente y me giré hacia la cama. Ebiko yacía allí bajo la manta. Una sonrisa de serpiente, ojos entrecerrados y una risa silenciosa. Estaba tumbada allí con solo una bata, dejando ver su pierna dulcemente bajo la manta. Me había olvidado de ella. Yo mismo la había invitado a dormir aquí. ¿Tanto miedo le tienes al jefe del dormitorio? Suspiré y me senté a la mesa. Genial. Hoy no voy a poder dormir. Al oír mis palabras, su sonrisa se tensó un poco. Son muy estrictos allí. Aquí también todo es más o menos decente y correcto, pero no nos vamos por ahí olfateando quién se acuesta con quién. Tuvimos un caso en el que nuestro viejo, Omoji, pilló a una pareja en una de las habitaciones, pero no armó un escándalo, dejó que los jóvenes terminaran y los regañó después. Así que no me preocupaba demasiado tener a la pequeña serpiente aquí. ¿Y qué reputación tengo después de que me pillaran tonteando con mi hermana? Es feroz, suspiró Ebiko. Si la hubiera visto allí, no habría bromeado. En fin, tendré que entregarme voluntariamente. Quizás me lo tomen con calma. Lo principal es hacer que tus ojos se vean tristes y dejar caer una lágrima de remordimiento. ¿De verdad crees que puedo lograrlo? Volvió a mostrar su sonrisa de serpiente. Lo que me divierte de Ebiko es su capacidad para burlarse de sí misma. Bueno, dije con la mano. Lo tienes todo claro. Fui al armario y saqué una manta. No podría dormir en la cama esta noche, pero aún así quería dormir. Me envolví y me tumbé en el suelo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella. Durmiendo. No sabía qué más decir, entendía perfectamente la situación. No podía irse porque la perseguían y era demasiado pronto para entregarse, pero quedarse allí también era incómodo. Así que resolví un par de problemas a la vez. Por suerte, el suelo estaba limpio y cálido, así que no estaba tan mal.
Y en mis andanzas por los distritos, había dormido en el suelo, sobre tierra, sobre piedras, donde fuera necesario. Con el paso del año, me acostumbré. Comentario. Cero comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. No existe tal cosa como un día libre fácil. ¿A dónde fuiste? Preguntó después de una pausa. Salí a caminar. ¿Cómo se llama? No tengo novia. ¿Cómo se llama? Eso es un insulto. Jejeje. Duerme un poco. Mañana tenemos a Doe y su maldita tarea, así que estaremos en la biblioteca por la noche. ¿Y a esto se le llama día libre? Esto se llama dura y cruel realidad. Qué poco práctico. ¿Hasta cuándo continuará la propaganda? Los 6 años, a menos que aprobemos antes. Abismo, no soporto tantos ciervos. Aprende a dormir con los ojos abiertos. Una habilidad muy útil. Estoy de acuerdo. Que tengas una mañana tranquila, dijo ella, tapándose con la manta. Tú también. Me dormí enseguida. Por desgracia, no descansé mucho. Unas horas después, Ebiko me pasó por encima y se fue sin despedirse. ¡Qué persona tan graciosa! Después de que ella se fue, me arrastré hasta la cama y logré dormir un par de horas más, hasta que mis amigos vinieron a llevarme a la biblioteca. Bueno, si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. Me lavé, me cambié, comí y ahora estaba fresco y listo para la acción. Es una pena que no sea así para todos. Ahora estoy sentada en la biblioteca con mis amigos, preguntándome cómo puede ser interesante la historia sin Doe presionándonos. Es un lugar tranquilo, sereno y, por suerte, nada monótono. Leer sobre la guerra con los Kinky fue realmente interesante. Sobre todo porque los libros de texto locales no son propaganda. Y el que nos recomendaron, lo hojeamos y lo olvidamos. Eran mentiras estúpidas, escritas como para idiotas. Probablemente con la intención de lavarle el cerebro a la gente común. Pero para los estudiantes de primer año, es ridículo. El otro libro de texto es bueno. Simplemente porque no nos impone una interpretación específica, sino que se limita de datos áridos. Puede parecer aburrido, pero después de Doe, es una obra maestra de creatividad y claridad. Por ejemplo, describe directamente qué sucedió y cómo, sin presentar a nadie de forma puramente positiva. En clase, nos contaron historias de valor, fuerza y nobles guerreros que lideraban soldados en la batalla y sobrevivían milagrosamente. Pero en realidad, simplemente abandonaron a sus hombres y huyeron. Y los propios Shinigami estaban lejos de ser inocentes. Mataron a mujeres y niños Kinky. Todo para eliminarlos por completo e impedir cualquier resurgimiento o venganza. Los Kinky no eran mejores. Mataron a un embajador durante las negociaciones de paz. Y esos psicópatas creían sinceramente que el fin justificaba los medios. Matar a un hueco mientras destruían media ciudad en el proceso era un precio aceptable para ellos. Lo principal era que los monstruos murieran. No les importaba el precio. Con razón tanta gente los odiaba. Pero fueron sobre todo los mediums, gente común con poderes espirituales, quienes más sufrieron. Y también tuvieron su parte en la Inquisición. Esa es la historia. Pero entonces me topé con algo interesante, algo que no entendía del todo. Durante esa guerra, para ganar y aumentar el número de soldados, el mando del Gote y 13 usó Shinigami sustitutos. No me explicaron qué era ni cómo funcionaba. Y cuando pregunté, me dijeron que esas cosas ahora estaban prohibidas. Dijeron que transferir poderes de Shinigami a almas comunes estaba prohibido. ¿Pero por qué? No respondieron. Muy extraño. Quizás lo descubra más tarde. Nos quedamos allí sentados hasta las 10 de la noche. Escribimos todo lo que necesitábamos, aunque era insoportablemente tedioso. Ni siquiera nos deja copiar, así que tuvimos que acordar que cada uno escribiría algo diferente, o al menos lo reformularía. Empiezo a verlo como otro ejercicio de entrenamiento. Trabajo en equipo, búsqueda de soluciones alternativas, cooperación. En cualquier caso, por fin terminamos nuestros informes sobre el tipo del apellido impronunciable. Por fin, se estiró Ebiko. El vendaje en la cabeza le sentaba extrañamente bien. Resultó que la jefa del dormitorio femenino estaba furiosa y, en su ira, arrojó un jarrón a la puerta, justo cuando la culpable entraba para rendirse. Ebiko atrapó el jarrón con la cabeza. Al final, la jefa decidió perdonar a la bromista descarriada, siempre y cuando nadie la acusara de intento de asesinato de un aristócrata. Nuestra serpiente estaba tan alegre, incluso mientras se frotaba la panza. Tengo hambre. Vamos a comer, acepté. Rukia suspiró con tristeza.
Claramente le habría gustado vencer a Ebiko ella misma, pero como la chica ya había recibido su castigo, Rukia tendría que esperar otra oportunidad. Eso fue muy informativo, dijo Kira con una sonrisa. Estoy de acuerdo, asentí. La historia se vuelve interesante cuando se presenta correctamente. Tengo curiosidad, dijo Rukia frunciendo el ceño, si este texto desacredita tanto a Gote y 13, ¿por qué lo dejaron aquí? Buena pregunta, asentí. Hay varias posibilidades. Quizás fue accidental. O quizás busca demostrar la apertura de Gotei en comparación con la central. O quizás sea una filtración deliberada. Desde el principio, nos enseñan a buscar dobles sentidos en todo. Al fin y al cabo, somos de primera clase. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. No existe tal cosa como un día libre fácil. Estoy de acuerdo, asintió Ebiko. Nos entrenan constantemente. Recuerda la pelea del examen de ingreso. ¿No es eso una forma de colectivización forzada? Ese no es exactamente el término correcto, pero entiendo lo que quieres decir. De cualquier manera, debemos tener cuidado, añadió Renji. ¿Quién sabe cuándo será la próxima prueba? Sí. Saliendo de la biblioteca, nos dirigimos hacia el comedor. Pero al pasar por uno de los pasillos, presenció una escena bastante desagradable. Un grupo de 3 de nuestros compañeros claramente de origen noble tenía a alguien acorralado. La víctima era un chico regordete de pelo castaño y gafas cuadradas, y el líder del grupo era el favorito entre los estudiantes brillantes de nuestra clase, Kano Sakamoto. Su familia, al parecer, tenía vínculos con la central y era una de las más adineradas de la sociedad de almas. A su lado estaban 2 de sus fieles secuaces. Desconocía sus apellidos, pero también eran nobles. Por cierto, Kano es mi vecino. Su habitación está justo al lado de la mía. Cabello morado, complexión robusta y un rostro que las chicas llamarían guapo. Es popular entre ellas, aunque ni siquiera se fija en la gente común. Y a pesar de su actitud repugnante hacia los demás, es un estudiante excelente, y su orgullo no es infundado. Kira, él y yo somos los 3 mejores de la clase. ¿Y bien? ¿No serás codicioso? Preguntó Kano al gordo pálido con una sonrisa burlancia. Dámelo. No. Respondió el chico con firmeza. Estaba visiblemente aterrorizado, sudando a través de su uniforme, pero no iba a ceder. Cada uno tiene que aprender por sí mismo, tú. Kano ni siquiera lo dejó terminar. Simplemente lo agarró del pecho y lo levantó. Conoce tu lugar, gentuza. Eres un plebeyo y no tienes derecho a rechazarme. No. Repitió el tembloroso chico de las gafas. Ya me caía bien. Terco como un tronco, aunque sabía que no podía ganar. Entonces la tomaremos nosotros. Kano señaló la bolsa con la cabeza. Sus secuaces se lanzaron de inmediato a por ella, pero el chico de las gafas la agarró con fuerza. Es hora de que intervenga. Qué grosero, dije con calma. Sal de aquí, inmundicia. Gruñó Kano. Ni lo imaginaría, señor segundo, sonreí. Se estremeció visiblemente. Incluso sufrió un espasmo en el ojo. Le molesta mucho que lo supere en todo. Míralo enseñando los dientes. Incluso dejó caer al chico de las gafas, que se desplomó al suelo, jadeando. Uno de los secuaces se abalanzó sobre mí, pero era ridículamente fácil esquivarlo, y después de tropezar, el pie de Renji aterrizó en su espalda, sujetándolo al suelo. ¿Salimos? Sugerí. Pelear dentro de los edificios de la academia está prohibido, incluso para los nobles. Tú, gruñó Kano. Resolveremos esto en un duelo. Kai-sensei lo permitirá, y allí aprenderás cuál es tu lugar. Tú también podrías aprender el tuyo, respondí. Vamos, gritó a sus seguidores y marchó hacia el dormitorio. Parece que tendré que lidiar con él. Sigue siendo un aristócrata, y los entrenan incluso antes de entrar en la academia. Así que estoy seguro de que al menos conoce lo básico de Akuda. Tengo experiencia real en combate, pero aún no tengo ni idea de que también me irá contra él. El curso básico de Akuda empieza en una semana. Será divertido. Levántate, dije, ofreciéndole la mano al chico de las gafas. Lo hiciste bien. No te rindiste. Te felicito. Gracias, dijo, levantándose y ajustándose las gafas. Mi madre dice que no puedes dejar que los abusadores te manejen. Una vez que cedes, es muy difícil recuperar el respeto. Sabio consejo, asentí. Si te hubieras rendido, no te habría ayudado. ¿Por qué? Preguntó genuinamente sorprendido. Este mundo es cruel. Ayudar a alguien que no quiere valerse por sí mismo no tiene sentido. Quizás.
Soy Hiro, Ono Hiro, se presentó. Parece un tipo sencillo, pero tiene un apellido imponente, al menos uno que suena a noble. Ono, cierto, ya lo recuerdo. Eres el titán que nunca se dormía en la clase de Doe, dije con una risita. Los demás inmediatamente miraron a nuestro nuevo conocido con un respeto renovado. ¿De qué otra manera se puede describir a alguien capaz de soportar todo eso y seguir tomando notas? Bueno, y no es tan increíble, murmuró avergonzado. No, es genial, dijo Renji. Chicos, vamos a comer. Tengo mucha hambre. Podemos hablar con él allí. Qué buena idea. Dije. Vamos, Hiro. ¿Contigo? Preguntó sorprendido. Sí. ¿Y entonces? ¿Vienes? Pregunté, ya alejándome. Sí. Dijo alegremente. Y así fue como otro extraño personaje se unió a nuestro grupo y comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Defendemos a quienes nos necesitan. Así que aquí estamos, sentados en la cafetería, charlando y conociendo a nuestro nuevo amigo. Hiro puede parecer torpe, débil y sin talento, pero está en la primera clase, como todos nosotros, y eso es importante. Es muy inteligente. Diría que increíblemente inteligente. Un genio. En 10 minutos de conversación, nos bombardeó con tantos términos y tanta información que a muchos ya nos sirvieron el cerebro. Su volumen de Reiryoku es solo ligeramente superior al promedio, pero tiene buen control y excelentes habilidades intelectuales. En las clases teóricas, casi siempre es el mejor de la clase. Pero en la práctica y el entrenamiento físico, casi siempre está entre los últimos. La próxima vez, en vez de tenerles miedo a esos idiotas, empieza de bombardearles el cerebro, dijo Ebiko. Se quedarán atrás rápidamente. Dijo Hiro, avergonzado. Lo siento. Es que, casi nunca puedo hablar con nadie. La gente siempre reacciona de forma desagradable. ¿Es porque eres un bastardo? Preguntó nuestra serpiente. Hiro inmediatamente agachó la cabeza, se puso pálido y se puso triste. ¿Qué es un bastardo? Preguntó Renji. Un hijo ilegítimo nacido de la relación entre un plebeyo y un aristócrata, respondió Serpiente con calma. Casi no tienen derechos y a menudo no se les reconoce como nobles. ¿Cómo supiste que era uno? Pregunté. Ebiko sonrió misteriosamente. Aunque su sonrisa de serpiente era una respuesta simple a todas las preguntas. No te logré. Bueno, sí, suspiró Hiro. Mi madre es cocinera en la casa Ono, y el hijo menor de esa familia se enamoró de ella, pero su familia no lo aceptó. Apretó los puños. Por eso quiero ascender en el servicio militar, para que mis parientes tengan que contar conmigo. Lo haré todo sin su ayuda. Suspendí el examen de ingreso 2 veces, pero aún así lo logré, sonrió. ¿Y qué quieres lograr en el ejército? Una vida cómoda, respondieron Renji y Rukia al unísono. Para llegar a ser importante, sonrió Kira. Para cambiar el mundo, dije con calma. Para encontrar un hombre rico, sonrió Serpiente. Bueno, esas respuestas hicieron que a Hiro casi se le salieran los ojos de las órbitas. Somos tan diferentes, pero al mismo tiempo estamos todos sentados en la misma mesa. Bueno, Ebiko se volvió hacia mí, ¿estás segura de que puedes con Kano? Sabes que entrenó incluso antes de la academia. No le falta razón para alardear de su fuerza. No estoy en desacuerdo, respondí con calma. Pero, ¿sabes? Yo tampoco sufría de holgazanería antes de la academia. Esperemos que sea suficiente, dijo Renji con gravedad. Pero debemos ayudarte. Declaró. La idea tiene sentido, asentí. Genial. Sonrió el hombre de cejas pobladas. Entonces, vamos a entrenar. Te hará bien. No me negaré, pero mañana. Como desees. Charlamos un poco más y luego simplemente paseamos por el parque. Era un día normal, y al mismo tiempo conocimos mejor a nuestro nuevo amigo. Hiro es un buen chico después de todo. Inteligente. Él y Kira se perdieron en una larga conversación sobre teorías del poder espiritual. Repasaremos rápidamente los fundamentos del Reiryoku. Es un tema sencillo. Pura teoría. Nos explicaron qué es el alma, cómo interactúa y de dónde proviene. Nos hablaron del mundo de los vivos, de la sociedad de almas y, lo más importante, de los Hoyous. Esto último me interesó especialmente. Los Hoyous son almas negativas. Originalmente eran positivos, pero no pudieron reencarnar ni ingresar a la sociedad de almas. Son almas perdidas.
Sufriendo por su incapacidad para interactuar con el mundo de los vivos, por el hambre de información y las emociones que persisten tras la muerte, gradualmente se convierten en monstruos. Sus cadenas del destino se desintegran y, finalmente, la vacuidad los abruma. Enloquecen y se desintegran para renacer como hoyos. No todos conservan su mente durante la transformación. Una vez convertidos en hoyos, recuperan la capacidad de sentir e interactuar con el mundo de los vivos, incluso si permanecen invisibles para él. El repentino flujo de información tras una inanición tan prolongada, así como su hambre incontrolable, los convierten en monstruos. Pero lo más aterrador es que no se trata de hambre física, sino de hambre espiritual. El hueco es aterrador, y al devorar a otros, llena temporalmente el vacío en su alma y se tranquiliza. Por eso, tras su transformación, los huecos suelen acudir a sus familiares y seres queridos. Quieren llenar el vacío y empiezan a devorar a otros. Es la única manera de mitigar esta sensación, aunque sea un poco. Por lo tanto, una de las tareas de los Shinigami es encontrar almas perdidas en el mundo de los vivos y enviarlas a la sociedad. Este lugar fue creado por el Rey de las Almas, y aquí las almas se materializan y no pueden transformarse en hoyos, al menos mientras permanezcan débiles y no abandonen la sociedad. Sin embargo, las almas fuertes, tras pasar un tiempo aquí, también se vuelven inmunes. Se podría decir que parte del poder de los Shinigami nace en ellas. Al matar a un Hoyou, el Shinigami lo libera de su terrible existencia, y este, junto con todo el poder espiritual que absorbió, que una vez fueron las almas de otras personas, renace. Por desgracia, las almas devoradas ya han perdido su mente, y tras la muerte del Hoyou, se disuelven en otras almas, haciéndolas más fuertes. Los huecos viven en Hueco Mundo, el mundo hueco o el mundo del vacío. Es una dimensión similar a la sociedad, pero opuesta a ella. Los Hoyous son reflejos de los Shinigami. También pueden crecer y desarrollarse. Pero mientras que los Shinigami tienen su propia fuente de poder y requieren entrenamiento y tiempo para desarrollarse, los Hoyous crecen consumiendo a otros. Su desarrollo se asemeja al de las bacterias. Evolucionan. Oficialmente, hay 4 etapas de Hoyous. Los Hoyous simples aparecen en Soul Plus. Cuando no pueden entrar al mundo de los vivos, o por alguna otra razón, comienzan a devorar a los de su especie. Devorando y fortaleciéndose, alcanzan su límite y comienza la evolución. Los menos grande, o Hylian, son enormes Hoyous carentes de razón, voluntad y emociones. Son enormes, lentos y peligrosos. Suelen ser pasivos y obedecen a los más fuertes. Pero incluso entre ellos, hay quienes no dejan de evolucionar. Empiezan a devorar a otros Hylians. Una vez alcanzado el límite, se produce la segunda etapa de la evolución. Fin del capítulo. Buen día. Tu apoyo es muy importante. Por favor, dona piedras de poder, escribe reseñas y deja comentarios. Será de gran ayuda. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. Defendemos a quienes nos necesitan. Los Adjukas son el límite del desarrollo para muchos Enties. Son mucho más pequeños que los Hylians, pero desarrollan mentes, personalidades y objetivos propios. Pueden controlar a los más débiles, son extremadamente peligrosos y poseen habilidades únicas. Pero también tienen un problema. Son propensos a la regresión. Se ven obligados a devorar constantemente a otros Hoyous. De lo contrario, su evolución se revertirá. Y volver al nivel anterior es casi imposible. El miedo a la regresión impulsa a los Adjukas a ascender aún más, hasta el punto en que esto no sucederá. Hasta el último y más alto nivel de los Hoyous. Bastolors. Si los comparamos con los Shinigami, los Adjukas son oficiales y los Bastolors son capitanes. Estos Hoyous son los más fuertes de su especie. Son incluso más pequeños y a menudo se parecen a los humanos. Su alma se esfuerza por volver a su forma original, por lo que se acercan cada vez más a ella. Estos Hoyous son extremadamente raros, tremendamente poderosos y casi nunca abandonan los confines de Hueco Mundo. Los encuentros con ellos son prácticamente inexistentes y hay muy poca información sobre ellos. Algunos ni siquiera creen en su existencia. Eso es todo. Tenía curiosidad por algo. ¿Por qué existen estas criaturas? ¿Por qué las necesita el Rey de las Almas y por qué no ha hecho nada al respecto? Si es tan omnipotente, podría haber hecho algo. Y los propios Hoyous, me recuerdan a ciertos microorganismos. Se devoran unos a otros y luego evolucionan. Criaturas aterradoras. Y en teoría, el señor Basto es el límite de la evolución. ¿Pero es realmente así? Las criaturas capaces de tal evolución no deberían tener límites.
La respuesta es simple. O nadie ha logrado alcanzar el siguiente nivel todavía, o los Shinigami simplemente no lo han registrado. Preguntas complejas sin respuestas conocidas. Bueno, no importa. Aún tenemos mucho por hacer. Todos aprobaron el examen de fundamentos de Reatsu con facilidad. No había nada que reprobar. Bastaba con escuchar las clases durante 2 meses y responder las preguntas del examen. Sí, algunos reprobaron, pero solo aquellos que aún no habían aprendido a leer correctamente. Lo más difícil fue responder las preguntas de historia. Doe insistía y atormentaba a todos. Su clase se alargó de la hora y media habitual a 4 horas porque todos tenían que responder por turnos. No todos aprobaron. Tuve suerte. Me ofrecía responder primero, y ella estaba de buen humor. A pesar de mi torpe informe, me dio una calificación satisfactoria. Y entonces empezó el infierno para los demás, incluyéndome a mí. No dejó que los que habían aprobado salieran de la sala, así que tuvimos que sentarnos con los demás y escuchar sus informes. Durante 4 horas, intenté aprender a dormir con los ojos abiertos, o al menos a morir. Parecía que conseguí desconectarme del mundo por un rato. Dormí unos 10 minutos, pero no pude volver a ese estado. Creo que va a ser difícil. Aunque, según tengo entendido, morir podría ser más fácil. De nuestro grupo, Renji y Ebiko no pudieron entregar sus informes. Para entonces, la profesora ya estaba muy molesta porque muchos hacían trampa, aunque yo ya me había quedado dormida y no lo vi todo. Pero cuando ellos dos entregaron sus informes, se puso especialmente meticulosa. A la mañana siguiente, tuvimos nuestro examen de preparación física. Bueno, casi nadie tuvo problemas. ¿Qué podíamos suspender? Trotar, flexiones, sentadillas, abdominales y ejercicios similares. No nos estaban entrenando para ser atletas, solo estaban probando si podíamos soportar un entrenamiento de verdad. Todo lo demás se trabajaría en el curso obligatorio de fundamentos de Akuda, y luego en el electivo de Akuda para quienes aprobaran. Entre nosotros, solo Ebiko y Hiro reprobaron, así que tendrán que quedarse aquí un mes más hasta que aprueben. Pobres chicos. Si retomar el entrenamiento físico no es tan difícil, entonces releerle el informe a la Doe, qué cruel. Ebiko nos convenció para que la ayudáramos a rehacer el informe y escribir uno nuevo sobre un tema diferente. Mientras estudiábamos, no me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Resulta que el rumor sobre mi duelo con Kano ya se había extendido por toda la academia. Algunos esperaban con ansias el comienzo de la semana siguiente. Incluso apostaron por nosotros. Solo mis amigos apostaron por mí. Los demás estaban seguros de que perdería. Es desagradable, pero cuanto más duden, más sorprendidos estarán. Oye. Una chica saltó hacia mí. Era más alta que yo, rubia y de ojos grises. ¿Extranjera? Desde luego, no parecía japonesa. Sonrió de oreja a oreja, brillando por dentro. Hola. Eres Karasumaru, ¿verdad? ¿De verdad vas a pelear con Sakamoto-san? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Soy Angie. ¿Quién eres? Ah, sí, eres Karasumaru. Cuando empiece la pelea, llámame. Tengo muchas ganas de verla. Vale, me tengo que ir. Buena suerte. Adiós. Balbuceó, y salió disparada. Mi cerebro casi se derrite en un charco. Y no era el único. Todos a mi lado se quedaron mirando a la chica mientras huía. Abismo, me froté la nariz. ¿Qué fue eso? Esa Angie Weiss es una insoportable, dijo Ebiko con una mueca. Es de segundo. Es increíblemente ruidosa. Si no estuvieras meditando sobre Doe, habrías visto el cadáver debajo de la mesa. Esa chica no se calla nada, y casi se muere de aburrimiento en las clases de Doe. Una vez incluso se cayó por la ventana. Nadie se dio cuenta. Ah, ya me acuerdo, suspiré. La chica hiperactiva. Es la que corre delante de todos durante el entrenamiento físico. Y se queda sin aliento igual de rápido, añadió Kira. Después de eso, apenas puede caminar. Tiene mucha energía, pero no la puede controlar. Habla sin parar. Por cierto, es la única que aprobó con Doe, tras haberla vuelto loca, literalmente. Sí, rió Renji. Habló tanto que Doe tuvo que aprobarla solo para callar a Weiss. Fue después de ella que los demás tuvimos que sufrir el mal humor de la cornuda, añadió Rukia. Ahora mucha gente quiere regalarle una corbata de cáñamo. Y con razón, resopló Ebiko. Ah, sí. Fue tras ella y sintió toda la ira de Doe. Me rasqué la nuca. Vamos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36.
Defendemos a quienes nos necesitan. Las clases continuaron como de costumbre y continué preparándome para el próximo enfrentamiento. Al final, Renji decidió organizarme algunos combates de entrenamiento. ¿Qué puedo decir? Es bueno. En una pelea, es mejor que yo. Sí, ya he luchado antes. Pero solo llevo unos 5 años en la sociedad de almas, mientras que Abarai lleva casi un siglo aquí. Algunas almas crecen muy lentamente, y a veces perdemos la noción del tiempo por completo. Pasó muchos años en los distritos exteriores y luchó mucho más en su vida. Sinceramente, incluso me alegro de haber entrenado con él. Nunca había tenido un compañero de entrenamiento tan fuerte. Espiritualmente, Renji es mucho más fuerte que yo. Instintivamente refuerza sus puños con Rei-Ryoku, lo que hace que sus golpes sean extremadamente peligrosos. Una vez que mejore su velocidad y técnica, será un luchador temible. Pero todo eso nos lo enseñarán muy pronto. Así que, como siempre, temprano por la mañana estábamos entrenando en el parque. Yo intercambiaba golpes con Renji. Kira y Rukia estaban sentadas cerca, observando y haciendo comentarios sarcásticos sobre nuestros errores. Se lo estaban pasando en grande. Ebiko se recostaba en la rama de un árbol, bostezando y mordisqueando una manzana. Hiro dormía bajo un árbol. Todavía no se acostumbraba a despertarse tan temprano, pero Renji lo había arrastrado, y ahora estaba recuperando el sueño mientras el tipo de la frente poblada me golpeaba. Pronto terminamos nuestra carrera. ¿Por qué? No quiero que Renji me dé puñetazos, pero tampoco puedo golpearlo con la suficiente fuerza, y él no puede asestarme un golpe limpio. Además, mi apariencia a veces le juega una mala pasada. No me parezco exactamente a Rukia, pero me parezco lo suficiente como para que odie golpearme en la cara. Y lo aprovecho al máximo. Buh, Renji está perdiendo, se rió mi hermana pequeña. Cállate, murmuró la pelirroja, ofendida. Sonrió Kira con suficiencia. Tiene razón, Renji. Tienes que ser más persistente, o nunca llegarás a Karasumaru. Puedo usar una mascarilla, le ofrecí. Quizás sea más cómodo psicológicamente para él. Podemos intentarlo, asintió Renji. Intervino Ebiko. Algo interesante está pasando por ahí. Señaló hacia adelante. Cuando me acerqué a ella, vi algo bastante divertido. Nuestro viejo amigo Kano Sakamoto estaba rodeado de 5 chicos que no parecían muy brillantes. A juzgar por sus brazaletes, eran de 3 clase. Deberíamos comprobar esto, murmuré, acercándome más. Kira y Renji me siguieron. Los demás se quedaron para ver el espectáculo. Nos acercamos sigilosamente. «Conoce tu lugar, basura», resopló Kano. «Pagarás por esto, bastardo», gruñó el más grande de los 5. «Nadie debería vivir como un perro. No mereces estudiar aquí, ni siquiera respirar el mismo aire que yo», se burló Kano. «Si te arrodillas, te perdonaré». «Raro», espetó el segundo. «Pagarás por vencer a yo». No, Kano sonrió aún más. «Mi familia tiene suficiente influencia para perdonarme cualquier cosa. Pero te expulsarán. Así que arrodíllate», ordenó. Los estaba provocando a propósito. ¡Qué imbécil! Parece que tendría que intervenir. Uno de los grandes no pudo soportarlo más y se abalanzó sobre él. Sí, no. No iba a dejar que eso pasara. Tras intercambiar miradas con mis amigos, vi que entendían lo que había que hacer. Se lanzó hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, me encontraba frente al estudiante que cargaba. Un fuerte golpe en el estómago lo hizo caer de rodillas. Salté sobre él y le di un golpe en la rodilla al segundo estudiante. Un uppercut lo empujó al suelo. Renji derribó a uno y Kira se encargó de los 2 restantes. Hecho. Los 5 yacen en el suelo. Kano nos miró sorprendido, mientras los 5 maltratados nos miraron enojados. En ese momento, el entrenador de entrenamiento físico y nuestro futuro instructor de Akuda aparece repentinamente junto a nosotros. Kai Ryumon. Un hombre alto y musculoso con rasgos tallados en piedra. Calvo, con una pequeña barba. Vestía un uniforme estándar de Shinigami, sin mangas. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, mirando la escena. «Señor», intervino Kano de inmediato, con la voz temblorosa por la indignación. «Estos tipos me atacaron mientras me relajaba en el bosque. Si no fuera por Kuroki y sus amigos, podrían haberme matado. Creo que deberíamos expulsar a criminales tan peligrosos de la academia». La maestra frunció el ceño y se volvió hacia nosotros. «¿Es eso cierto?». «No», respondí, poniendo la expresión más inocente y desconcertada que pude.
Los estudiantes golpeados me miraron atónitos. Estábamos entrenando juntos. Quedamos aquí para una sesión de entrenamiento. Eso es todo. Entonces apareció Sakamoto. No sé por qué pensó que era un ataque. Me encogí de hombros. Mis amigos asintieron solemnemente, apenas conteniendo la risa. El rostro de Sakamoto se retorció de furia. Me lanzó una mirada que podría congelar la lava, pero no me molestó en lo más mínimo. Creo que Sakamoto-sama debería ir a la enfermería, sugerí cortésmente. Parece que se acaloró con el sol de la mañana, lo que podría haberle causado alucinaciones y paranoia. La expresión del instructor permaneció severa, pero su mirada se suavizó ligeramente. Bueno entonces, dijo finalmente. Si no hay problemas, los 3 pueden irse. ¿Y ustedes?, señaló a los 5 aturdidos. Vayan al campo de entrenamiento y practiquen allí. Si 5 de ustedes fueron derrotados por estos 3, entonces tendrán que esforzarse mucho más. Muévanse. Los 5 prácticamente se pusieron de pie de un salto y se apresuraron a irse, sin olvidarse de saludarnos con agradecimiento. Y tú, Sakamoto-kun, continuó el maestro, ve a la enfermería. Necesitas que te examinen. Cuando finalmente se fueron, me volví hacia Kano. No te olvides de pedir un enema, le aconsejé alegremente. Pagarás por esto, gruñó. Ya veremos, señor segundo, sonreí. Él frunció el ceño y se alejó, murmurando y maldiciendo. Arruinándole la mañana a un idiota. Qué hermosa manera de empezar el día. Te has ganado un enemigo, dijo Renji. Pero no le dejé hacer lo que quisiera. Es cierto. Vamos, volvamos al entrenamiento. Vamos y comentario 1 comentario votar capítulo 37. Capítulo 37. Conoce tu lugar. Las fuertes gotas de lluvia golpeaban con fuerza el techo de tejas del cenador del parque. El aguacero parecía decidido a recordarme todo lo triste que me había pasado, agravando mi ya de por sí mal humor. Odio la lluvia. Me hace recordar ese día. Me hace revivir mi impotencia y debilidad. Y considerando lo sucedido, ese sentimiento solo se ha vuelto más fuerte. Lo admito. Me volví arrogante y me sobreestimé. Al ver lo fácil que me resultaba estudiar, me volví engreído y demasiado confiado. Creía que podía con todo, hacer cualquier cosa y afrontarlo todo sin esfuerzo. Sí, dominé el shunpo por mi cuenta, así que me consideraba superior a los demás. Pero la lección de hoy demostró claramente que incluso yo tengo límites que no puedo superar. Hay cosas que quizá nunca domine. Hoy fue nuestra primera lección sobre los fundamentos del Kido. Y ahí, me lo dejaron claro. Todo empezó como siempre. Nuestra maestra salió. Una anciana llamada Sato Koko. Era amable, bondadosa y tenía muchísima paciencia. Primero nos dio una conferencia sobre qué es Kido. Queridos, el Kido es nuestra magia, comenzó el maestro. Es una de las técnicas que usan los Shinigamis. A diferencia de la Zanpakuto, es una manifestación directa de nuestro poder. Y puede dañar a los Oyous, así como llevarlos al camino del renacimiento. Hay 3 tipos de Kido. El camino de la destrucción, Ado, consiste en hechizos de combate. El hechizo vinculante, Bakudo, consta de hechizos defensivos, de búsqueda y de restricción. Artes espirituales curativas, Kaido, consiste en técnicas de curación. Cada uno es diferente y se adapta de distintas situaciones. Los hechizos se dividen en niveles del 1 al 99. Cuanto mayor sea el número, más fuertes, complejos y con mayor consumo de energía. Aunque, por supuesto, todo depende de la habilidad del Shinigami y de la potencia que invierta en el hechizo. Incluso una técnica de nivel 1 puede ser increíblemente poderosa si se le dedica el esfuerzo suficiente. Pero recuerda, los hechizos consumen tu fuerza y pueden agotarte. Así que ten cuidado al usarlos. Sonrió con suavidad. Todos los Shinigamis se inclinan, en cierta medida, por uno de los 3 caminos. Algunos pueden usarlos todos, pero la mayoría son capitanes, individuos con un control perfecto y muchos años de experiencia. No todos podrán usar Kido, pero les enseñaré los fundamentos de cada camino. Y más adelante, en las clases de Kido avanzado, elegirán el camino que mejor se adapte a ustedes. A continuación, explicó cómo funciona el Kido. Debes recitar el conjuro y concentrar tu poder. Estas palabras parecen muy complejas y, lo más importante, tienen un significado. Al pronunciarlas, la maestra concentró fácilmente su Reiatsu. Por lo que entendí, los hechizos son palabras especiales que actúan sobre el subconsciente o la esencia interior, dirigiendo la energía. Un Shinigami experimentado puede omitir el conjuro y decir solo el número del hechizo.
Las palabras ya están grabadas en su subconsciente, produciendo el mismo efecto. Aunque sin recitar el conjuro, el poder de la técnica disminuye significativamente, puede usarse directamente en el fragor de la batalla. Al oír todo esto, me emocioné con las posibilidades. Dado mi perfecto control del Reiyatsu, no veía ningún problema en dominar estas artes. Quería aprender todo lo posible, sobre todo técnicas de curación. Al fin y al cabo, con ellas podía ayudar a los demás. Mucha gente necesita asistencia médica, y yo quería dominarlo todo. Pero tampoco podía olvidar el aspecto del combate. Hasta obtener una Zanpakudo, dependería de los hechizos. Así que decidí ir primero. Di un paso al frente. Me pidió que encendiera las esferas y le mostrara cómo controlarlas. No fue ningún problema. Llevaba 5 años jugando con ellas, así que ni siquiera tuve que pensarlo. Excelente, Kuroki-kun, dijo el maestro con una cálida sonrisa. Ahora, probemos el lado número 1. Sho. Crea una onda expansiva. Aquí está el conjuro. Viento que lleva, voluntad que concede, señor de las grandes nubes que se precipitan en la distancia. Hado número 1. Sho. Después de memorizarlo, di un paso al frente. Los conjuros aquí son bastante largos. Se necesita mucha práctica para dominarlos. Había un objetivo frente a mí. Era bastante grande, así que no había posibilidad de fallar. Viento que lleva, voluntad que concede, señor de las grandes nubes que se precipitan en la distancia. Hado 1 Sho. Hablé, y no pasó nada. Ni siquiera una chispa. Pasaron unos segundos. Viento que lleva, voluntad que concede, señor de las grandes nubes que se precipitan en la distancia. Hado 1 Sho. Repetí, más fuerte y más agudo. Nada. Qué extraño, y Sato-sensei se acercó. Sacó unas gafas. Repítelo. Repetí el encantamiento. El profesor frunció el ceño pensativamente. Vamos a probar algo diferente, dijo. Luego, intenté el lado N2. Luego el 3. Luego el 4. Nada. Sato-sensei no se rindió. Probamos el Bakudo N1. Sai. Pero el resultado fue el mismo. Toda la lección transcurrió en mis inútiles intentos de entender qué estaba haciendo mal. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 38. Capítulo 38. Conoce tu lugar. Sato-sensei me llevó con un médico, quien me examinó durante casi 1 hora y me aplicó varias técnicas de Kido. Permanecí inmóvil e hice todo lo que me dijeron. No sé qué te pasa, jovencito, dijo finalmente el anciano médico. Simplemente eres incapaz de usar Kido. ¿Pero por qué? No lo sé, suspiró. Las palabras de los hechizos simplemente no resuenan en ti. No puedes activar Kido. Tu control es el mejor que he visto entre los estudiantes, pero por alguna razón, no puedes convertir ese control en magia. Pero puedo usar magia. Aquí. Utilicé la técnica que yo mismo había inventado. Un destello de luz. Furasu. Oh, parpadeó el médico. Lo siento. Pensó un momento y luego me pidió que lo repitiera. Cuando lo hice, asintió lentamente. Quizás tengas una oportunidad, pero solo para repetir ciertos hechizos sencillos, según el patrón de concentración. Te daré permiso para usar las gafas analizadoras. Te permiten ver el flujo del Rei-Ryoku. Hasta que aprendas a sentirlo, te ayudarán. Así podrás entender cómo concentrar tu poder. Pero me temo que no podrás usar nada complicado. Ay, jovencito. Estas palabras me aplastaron. Salí de la enfermería destrozada. Mi ánimo estaba completamente destrozado. Y luego, al salir, me topé con ese imbécil de Kano y sus amigos. Como era de esperar, no perdieron la oportunidad de presumir. Así que resulta que no eres tan bueno después de todo. Me gritó Kano. No eres nada. Conoce tu lugar. Pero no le hice caso. Solo quería sentarme en el parque y respirar un poco, pero empezó a llover y tuve que refugiarme bajo un toldo. Así que no soy un mago. No podré usar nada complicado. Nunca. ¿Por qué tengo tan buen control si no tengo dónde usarlo? Sí, Shunpo es más simple, claro, pero aún así, tenía tantas esperanzas en la magia, y ahora todo se ha ido al garete. Y ahora la lluvia también me arrastra hacia abajo. ¿Estás triste? Escuché una voz detrás de mí. Al despertar de mis pensamientos, vi a Rukia a mi lado. Estaba empapada, pero parecía contenta, incluso feliz. Algo así, respondí. Es una tontería estar triste con tan buen tiempo, dijo agitando la mano. Bien. Levanté una ceja. Sí, sonrió. Hace un tiempo precioso. Me sorprende, Grumi. Nunca me ha gustado la lluvia.
¿Por qué no? Recuerdos desagradables. ¿Muy desagradable? Se preguntó. Mataron a mis amigos delante de mí, dije. Los bandidos los torturaron, y yo no pude hacer nada. Casi muero. Y la lluvia, los recuerdos me apuñalaron el corazón. Era tan pesada y fría, lo siento, se disculpó. Está bien. ¿Por qué te gusta la lluvia? Bueno, se agachó al borde del cenador y extendió la mano hacia las gotas que caían. En el distrito 78, el agua siempre fue un problema, comenzó. Aunque todavía se podía robar comida, el agua potable era casi imposible de conseguir. Siempre era más difícil robar, añadió con una sonrisa triste. Y la lluvia siempre ha sido nuestra salvación. Cuando empezaba a llover, salíamos corriendo y levantábamos la cara al cielo. Incluso creíamos en un dios de la lluvia, porque el rey de las almas nunca respondía a nuestras oraciones. Sacábamos todos los cubiertos que teníamos para recoger agua. Solo gracias a esa agua sobrevivimos, suspiró. Solo Renji y yo sobrevivimos de nuestro grupo. Los demás no pudieron sobrevivir. La vida es muy dura allí. Lo sé, asentí. En realidad, he estado en esas zonas y he visto de todo. Me miró pensativa. Ya veo. Entonces es cierto que no puedes usar Kido. No exactamente. Puedo usar Kido, pero no puedo leer los hechizos. Para mí, son solo un montón de palabras. Ni siquiera puedo comprender su significado. Me darán unas gafas para seguir las corrientes de Reiryoku, pero nunca podré usar nada complejo. ¿Es por eso que estás tan molesto? Sí. Bueno, pronto tendremos a Akuda. Quizás destaques allí. Tienes una pelea programada, ¿verdad? Así que no te desanimes. Sí, no debería logré sonreír. Eso está mejor. Dale una paliza. Lo haré. Y luego se levantó y salió corriendo. Me quedé allí un rato más, mirando la lluvia. Ya no parecía tan pesado. Puede que haya estado triste ese día, pero esa misma lluvia una vez salvó a alguien. Es curioso cómo resultan las cosas. Creo que puedo aceptarlo. La lluvia no tiene la culpa de nada. Entonces tal vez y no debería ser tan duro conmigo mismo. Sí, no me convertiré en un maestro de Kido, pero eso no me hace más débil. He oído que Zaraki Kenpachi no conoce a Kido en absoluto, pero aún así es capitán. Y hay mucha gente que solo sigue un camino. Se necesita un alto control no solo para Kido, sino también para O. Aún tengo la oportunidad de hacerme más fuerte. Sí, no podré ayudar a la gente tanto como quisiera, pero, es suficiente. Con estos pensamientos más esperanzadores, regresé a mi habitación. Tengo una pelea mañana. Será mejor que descanse un poco y comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 39. Capítulo 39. Conoce tu lugar. Entonces, comenzó Kai Sensei. El hombre nos miró con tristeza. Nos pusimos en fila frente a él, o mejor dicho, los que habíamos aprobado el entrenamiento físico. El resto tendría que esperar hasta el mes siguiente. Estás aquí para mi clase de fundamentos de Akuda, dijo. Akuda es el arte del combate cuerpo a cuerpo. Capaz de debilitar, incapacitar o matar a un oponente. Con las técnicas más avanzadas, incluso puedes destruirlo por completo. Quienes son destruidos de esta manera desaparecen por completo, en lugar de renacer, como tras un ataque de Zanpakuto. Por esta razón, Akuda no está tan extendido como Zanjutsu. También es mucho más difícil, y no mucha gente domina su máximo poder. Las técnicas que destruyen el alma solo pueden ser utilizadas por capitanes. Por ahora, Akuda es simplemente una forma de fortalecerse y protegerse. En mis clases básicas, les enseñaré los movimientos básicos, cómo concentrar su reiatsu para un golpe y técnicas de defensa personal. Quienes demuestren su valía y aptitud serán recomendados para el curso avanzado. Pero primero veremos cómo les va aquí. El curso general de Akuda básico dura 6 meses. Durante ese tiempo, aprenderás todo lo necesario. Y el año que viene, si eliges esta optativa, estudiarás cosas mucho más interesantes. Finalmente concluyó su clase. Por ahora, veamos de qué pasta estás hecho. 2 de nuestros estudiantes han expresado su deseo de batirse en duelo, y no veo sentido en prohibírselo. El profesor sonrió. Kuroki, Sakamoto, sube al tatami. Sí, señor. Me levanté y di un paso adelante. Él también dio un paso adelante. Nos quedamos uno frente al otro. El profesor se paró entre nosotros. Lucharán hasta que uno de ustedes no pueda continuar, hasta que uno de ustedes se rinda o hasta que yo decida que la lucha ha terminado. ¿Está claro? Sí, asentí. Sí, sonrió Kano.
Prepárense. Nos posicionamos. Hajime. El maestro dio un paso atrás y ninguno de los dos se apresuró a atacar. Un paso al costado. Otro. No hablamos. Ya habíamos hablado bastante antes de la lección. El perdedor le pediría a Doe lecciones extra. Bueno, quería que admitiera que era mejor que yo en todo, pero soy más cruel, así que puse mis propias condiciones. Piensa tú mismo quién de los dos es el tirano. Nos quedamos congelados. La tensión se hizo más pesada. Él no es estúpido. No se precipitará sin pensar. Los sonidos a nuestro alrededor se desvanecieron. El mundo se redujo hasta que solo quedamos él y yo. Un pequeño paso adelante. Otro. Se acercó también. Una estocada. Esquivé su puño. Una patada barredora. Echó la pierna hacia atrás y me golpeó la rodilla. Un rebote con un contragolpe. Él lo bloqueó. Rompimos distancia nuevamente. Esta vez, atacó primero. Se acercó rápidamente y desató una andanada de golpes. Golpe. Lo esquivé. Contraataque. Él evadió. Lo agarré del brazo e intenté tirarlo. Se soltó con facilidad y me dio un puñetazo en el estómago, solo para recibir un frentezo directo a la nariz. Ambos caímos. Nos levantamos y saltamos hacia atrás. 1-1. Su golpe fue fuerte, pero también sangraba. Él estaba enojado. Le sonreí. Sí, me dolió muchísimo, pero fingí que todo estaba bien. Él se abalanzó. Me preparé, luego desapareció. Maldita sea. Shumpo. Salta hacia adelante. Se formó un cráter en el lugar donde yo había estado. ¿Ahora ves la diferencia entre nosotros? Sonrió. No, le devolví la sonrisa. Shumpo. Aparecí a su izquierda. Inmediatamente lo usé de nuevo y me moví ligeramente hacia la derecha. No se lo esperaba y falló la patada en la espalda. Salió volando hacia adelante. Shumpo. Por encima de él. Huelga. Él se alejó rodando. Se movió de nuevo. Repetí mi truco, aunque sin mucho éxito. Un golpe en el cuerpo. Pero no lo esquivó. Lo recibió de frente, me agarró del brazo y me lanzó hacia arriba, directo al techo. Me estrellé contra una viga de soporte. Saltó tras mí, intentando aplastarme de nuevo. Me escabullí milagrosamente del camino. Mis dedos del pie se engancharon en una grieta en el techo y me quedé colgado allí por una fracción de segundo. Me empujé con mis pies. Shumpo. Me estrellé contra él a toda velocidad, derribándolo. Salimos del dojo y caímos directos a la calle. Él aterrizó de espaldas en el barro y yo aterricé encima de él. Me bajé, sacudiendo la cabeza. Todo me daba vueltas. Se quedó allí tendido, sin levantarse. Al menos hoy no llovía, pero aún había charcos y mucho lodo. Por suerte, la academia tenía muchos caminos pavimentados, pero no cerca del dojo. Me levanté y caminé hacia él. Él permaneció inmóvil, respirando con dificultad, igual que yo. Sus ojos se abrieron y me miró. Resoplé. Conoce tu lugar, dije y caminé de regreso hacia el dojo. La victoria es mía y comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. Capítulo 40. Conferencia informativa. Genial. 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 Balbuceó Angie tan fuerte que casi me revientan los tímpanos. Esta Weiss era absurdamente hiperactiva. El torbellino rubio giraba a mi alrededor, hablando sin parar. Perdí el hilo al segundo minuto y no pude seguirle el ritmo. Cambió de tema casi a mitad del monólogo. Pero no tuvo mucho tiempo para charlar. Rukia finalmente se hartó y golpeó a la parlanchina tan fuerte que la hizo volar hacia la hierba. ¡Qué silencio!, suspiró Kira aliviada. Ojalá pudiera ser siempre así. Volverá en sí en 5 minutos y 23 segundos, dijo Ebiko. Disfruta del respiro. Suspiró profundamente. ¿Cómo pasó esto? Me preguntaba lo mismo. ¿Cómo había llegado esta bocazas a nuestra compañía? No tenía ni idea de cómo había llegado hasta aquí. Pero desde hacía un mes, Angie nos seguía y se negaba a dejarnos en paz. Después de mi memorable pelea con Kano, apareció y se coló en nuestro grupo con descaro. Y no pudimos librarnos de ella. Hiciésemos lo que hiciéramos, volvía como por arte de magia. Llegó al punto en que Hiro empezó a estudiar Bakudma activamente, solo para poder al menos atarla y ahogarla en medio del lago. El hecho de que alguien tan tranquilo y pacífico como ella estuviera contemplando el asesinato decía mucho. La vida es curiosa, la verdad. Después de derrotar a Kano en combate, la vida se volvió un poco más fácil. Claro, estaba molesto por no poder usar Kidm, pero darle una paliza a un creído me levantó el ánimo.
Al menos ahora llegaba a clase de Kid de buen humor, relativamente de buen humor, al menos. Las gafas que me habían dado eran un dispositivo muy interesante. Su aspecto atractivo y sus impresionantes capacidades las hacían increíblemente útiles. Me permitían ver los flujos de Reatsu. Estas gafas suelen ser utilizadas por científicos en institutos de investigación, para análisis o para crear nuevos Kirm. Los shinigamis comunes no las necesitan. Muchos pueden percibir el Reatsu de forma natural, y los conjuros ayudan con la magia. Pero yo era un caso especial. Todavía no sabía cómo percibir el Reatsu de otras personas. Justo como estaba previsto, Angie se levantó como un fénix y de inmediato reanudó su charla. Pero es verdad, es genial. Luchemos juntos. Tenemos que aprender a luchar contra varios oponentes. Un murciélago real, no pudo terminar. Rukia le dio una segunda patada. Cállate. Gruñó mi hermana. Habla más despacio y no grites así. PFFT resopló Weiss. Mira quién habla. Gritas como si te hubiera besado un rinoceronte. ¿Qué dijiste? Ya verás. Rukia se abalanzó sobre Angie, quien se levantó de un salto y echó a correr. 2 chicas corriendo por la orilla del lago es todo un espectáculo. Casi he descubierto cómo atarla, dijo Hiro con una sonrisa. O mejor aún, cómo silenciarla. O estrangularla. Jejeje, qué gracioso, sonrió Ebiko. Entonces, ¿cómo van las cosas en el ámbito personal? Le pregunté a Snake. Nada todavía, dijo encogiéndose de hombros. Es difícil seducir a alguien aquí. Pero no te rendirás. Exacto, asintió Snake. Le tengo echado el ojo a Sakamoto. Se ha vuelto muy callado gracias a ti. Solo me reí entre dientes. Era cierto. Después de perder contra mí, había empezado a comportarse con más modestia, aunque quizá fuera por el sermón de 5 horas de Doe. Sí, se le fue la mano con él. Ahora Kano andaba sombrío, gritándole a todo el mundo y apenas hablaba. Sus amigos se habrían burlado de él si no tuvieran miedo. Me pregunté qué le pasaría después. Pero mientras te tenga, es poco probable que me mire, dijo Ebiko con una sonrisa. PFF, resoplé. Efectivamente, me había metido en problemas. Pensé que si le daba una paliza, se calmaría. Pero no, solo lo provocaba. Y ahora, en cada clase de Akuga, me retaba a pelea. Quería venganza. Pero Kai-sensei nos prohibió usar Junpo y Kidme en sus clases, así que luchamos en igualdad de condiciones. Yo seguía siendo el ganador, pero él también estaba aprendiendo, así que empecé a practicar Akuda más en serio. A diferencia del Kido, había tenido suerte con el Akuda. No había tenido grandes problemas con él. Mi alto nivel de control del Reiryoku me permitía concentrar el poder espiritual en mis golpes con facilidad y dominar las técnicas rápidamente. El Tsukiyubi, en particular, me resultó fácil. Es un golpe de 2 dedos cargado con Reiryoku. Al ejecutarlo, los dedos se refuerzan y se libera una pequeña oleada de poder, lo que hace que el golpe sea afilado como un cuchillo. Si se embota, se puede simplemente derribar al oponente. Todavía estaba aprendiendo, pero se me daban mejor los golpes de precisión que la fuerza bruta. En Akuga, existen golpes puntuales, que buscan un golpe penetrante o penetrante, y golpes de área, que no se basan en un control preciso, sino en una potencia infundida. Los primeros son ideales para duelos o combates con oponentes no muy grandes. Letales, precisos y calculados. Los segundos están pensados para enemigos más grandes o con defensas fuertes, abriéndose paso y aplastándolos. Tenía una buena reserva de fuerza, pero era mejor no depender demasiado de los golpes de área. Por ahora, seguía el mismo entrenamiento que todos los que tenían aptitud para esta disciplina. Flexiones, dominadas y caminar de puntillas. Era agotador y, al mismo tiempo, tenía que mantenerme al día con otros entrenamientos, y el sparring es frecuente. En general, el Akuda no se trata solo de golpes, sino también de técnica. Llaves articulares, agarres, proyecciones y otros elementos tomados de las artes marciales. Nos enseñan a luchar contra oponentes como nosotros y contra monstruos. Al fin y al cabo, los Eiyou son diferentes. Por eso debemos ser cautelosos y estar siempre preparados para lo inesperado. Estas criaturas pueden ser astutas.